te va algo difícil, hermano, nos sucede algo adverso, y Dios fue el que lo propició que te pasara. El diablo no es tan inteligente para hacer esas cosas. ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué Dios, que fue el que suscitó el punto de conversación y fue el que le permitió a Satanás que hiciera eso, por qué lo hizo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que nos pasen cosas que no son tan buenas? Good question. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que a mí me pasen cosas que no son buenas? Esa es la pregunta que todos los cristianos tenemos. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios está permitiendo que yo esté pasando esta situación? ¿Y por qué Dios ha permitido que yo viva esto? Que es difícil, que me da dolor, que me da tristeza. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Yo te aconsejaría que la respuesta la busques en Dios y no en Satanás. Porque Satanás dijo, cuando esto le suceda a Job, te va a maldecir en tu propia cara. Oh, hermano, entonces el propósito de Dios es que en medio de la situación difícil, en medio de lo malo, tú no maldigas, sino bendigas. Aleluya. Se lo voy a comprobar con un versículo bíblico que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Fíjese cómo dice la Biblia. Primera carta de Pedro, versículo 8. Wow, mire cómo dice aquí. Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, sino contesten el insulto. Ni contesten el insulto con el insulto. ¿A cuántos los insultan? A los justos los insultan. Ya les toqué un punto. A los justos les tocan las pertenencias y los insultan. ¿Ok? Pero, dice Pedro, si te insultan o te maldicen, dice la versión que tiene, dice, no devuelvas maldición por maldición. Dice así, hermano, su Biblia. Al contrario, bendigan, mire esto, oiga esto, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir y alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. Oh, ¿oyó eso? ¿Cómo es que Dios te puede bendecir? Cuando bendecimos. Pero cuando bendecimos en el momento del insulto y de la maldición, Dios permite que el justo viva una aflicción, y el único y absoluto propósito de Dios de las aflicciones del justo es bendecirlo más de lo que ya está, que vaya creciendo en bendiciones. Dice el Salmo, es el Salmo 34, versículo 16, dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Muchos son los momentos difíciles del justo, pero todos los momentos difíciles del justo, Dios tiene el propósito que se conviertan en bendiciones. Oiga
Oiga, hermano, qué interesante cómo trabajan las bendiciones de Dios, porque dice, vosotros no debes devolver maldición por maldición, porque si te maldicen, no devuelvas, o si te insultan, no devuelvas un insulto, no devuelvas una maldición, sino bendice en medio del insulto, bendice en medio de la maldición, porque es el medio que Dios usará para bendecirte. Fíjate lo que sucede. El justo juez está allá en su trono y ve que el justo de la tierra, en medio de la aflicción, bendice. Está en medio de una situación difícil y dice, alabado sea el nombre del Señor, bendigo su nombre. Entonces el Señor dice, lo bendigo, me dio razón de bendecirlo. La razón de que no seamos bendecidos tiene que ver cómo respondemos en medio del momento difícil. Aleluya. Oiga, hermano, esto es muy interesante y es muy importante, porque todos los justos vivimos aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero en medio de tus aflicciones, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo respondes? ¿Cómo contestas? Más adelante sigue diciendo Pedro, el que quiera vivir días buenos sobre la tierra, refrene su lengua del mal y hable el bien. Oh, hermano, miren, el Espíritu Santo me enseñó esto. Cada vez que yo me siento triste, y yo le pregunté a él, ¿verdad? ¿Por qué me siento triste? Señor, porque el justo, cuando es afligido, se entristece. No problem si te sientes triste. Ok, mira. A los muchachos cantan un canto que me gusta mucho. Dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Ese canto, y son versículos bíblicos, está hablando del justo. Está diciendo el justo, cuando esté en la condición de pobre, que diga que es rico. Cuando esté en la condición de débil, que diga que es fuerte. Y tú dices, siéntete fuerte o siéntete rico. Dice, di. Dice así, diga el pobre, diga es hablar. Estás en un momento difícil, tienes que aprender a decir, gloria al Señor, porque no tengo trabajo, pero tengo un Dios grande. Ese es justo, y es justo abusado, porque hay justos que no son tan abusados. En medio del momento difícil dicen, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y otra vez, ¿y qué estás diciendo si estás viviendo un momento de oportunidad para que Dios te bendiga? Estás viviendo un momento de oportunidad para que Dios te prospere más de lo que Dios te ha bendecido, ¿no? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Yo le pregunté al Espíritu Santo, le dije, contéstame, Señor, ¿por qué me siento triste? Entonces me dijo, mira, cada vez que tú te sientes triste, yo te voy a bendecir. Ay, entonces como que la tristeza es buena porque se convierte en alegría. ¿No dice así la Biblia? Él convertirá tu tristeza en alegría. Entonces yo le dije, Señor, entonces, porque mire, el justo alaba y glorifica a Dios, pero hay momentos donde la senda del justo camina unos pasos tristes. Y no es una tristeza por el pecado, es una tristeza por ser justo. O sea, hay quien está triste porque es pecador, impío, pero el justo también está triste, pero no es porque sea pecador, es porque es justo. ¿O a qué traduciríamos aflicción? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cómo caminaste, Esteban, cuando te diagnosticaron el cáncer? Un justo con una tristeza. Quiero explicarle bien esto. El que tú te sientas triste no es un problema.